Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Otra vez, el Fondo Monetario Internacional va a ejercitar lo que se llama un perdón, porque no se cumplen las metas que le puso a la Argentina para empezar a cobrar parte del dinero que habían adelantado en su tiempo y en su forma. Y otra vez volvemos entonces a un perdón del fondo. Cada vez que hablamos de perdón del fondo lo pongo entre comillas porque son perdones que nos cuestan mucho dinero en los intereses de la financiación que se va alargando. La Argentina está naufragando, se lo vengo diciendo hace mucho tiempo en este programa, porque no hay proyecto económico. Lo único que conoce el presidente de la República, que dijo que era un experto en hacer economía con plata o sin plata, bueno, lo único que conoce es tocar el timbre del endeudamiento. Y entonces, mientras la memoria se va perdiendo y la sociedad parece estar con una amnesia de no saber que se ha entregado todo el oro argentino sin ninguna explicación y nadie sabe dónde está, que simultáneamente el endeudamiento externo se aumentó en 100.000 millones de dólares, porque tampoco se sabe a qué se le atribuye este endeudamiento agrandado de la deuda externa. Mientras todo eso pasa como no le cierra nada, como todo es un verdadero cachivache, como todo es una improvisación y como todo es una especulación de la timba financiera amiga de Milei, entonces ahora se busca ese perdón con el Fondo Monetario Internacional. Y hay cosas que ocurren que le vienen muy bien a la prensa canalla que defiende este gobierno. Por ejemplo, lo que están incentivando desde el Grupo Clarín por un lado y de La Nación por el otro, para magnificar y agrandar el escándalo de la Asociación del Fútbol Argentino, cuando en realidad, si quisieran hablar del escándalo, tendrían que hablar de las personas y no del emblema que significa la Asociación del Fútbol Argentino. Deberían hablar de Tapia, deberían hablar de Tobellino o de quien se les ocurra en forma particular y no en forma genérica, abarcando y haciendo un gran barullo, porque saben que eso es representativo de todas las entidades que tienen fútbol profesional en la Argentina y también el fútbol aficionado. Ahora, frente a esto que está pasando en simultaneidad, nosotros vemos como hay una Argentina que es entretenida con esta información, mientras se va desgranando cada vez más y se acerca al fin de año con una crisis muy profunda de haber ampliado la deuda externa sin ninguna clase de explicación, de tener, y esto es insólito, que estar preguntando a cada rato nosotros, pero vemos que nadie lo hace, no lo hace ningún legislador, no lo hace ningún partido político, no lo hace ningún funcionario. ¿A dónde mandaron el oro argentino? Porque no está en el país. Y ese oro salió del país. Todas las reservas de oro no están en la Argentina. ¿Dónde están? Porque algunos dicen que están en Londres. Bueno, qué bueno sería que nos enteráramos entonces que está depositado en Inglaterra, que es justamente el enemigo histórico del Río de la Plata y además con quien tenemos una guerra inconclusa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación donde cuando termine este año y ya comenzando el próximo año que le queda a la sociedad, vamos a encontrarnos con un dólar disparado a mayor costo de pesos porque no tienen ya cómo seguir aguantando lo que ellos dicen que es la banda. Todo esto es una gran mentira que si uno quiere en serio tener dólares genuinos, lo único que tiene que trabajar es en aumentar la producción y la exportación argentina. Esto se hizo todo al revés. Se hizo que se clausuraran 26 empresas de promedio por día, que la industria nacional cayera olímpicamente y entonces no tenemos exportación en la dimensión que correspondería, no tenemos mercado interno porque está asfixiado con el salario y los costos que se han disparado para el consumo, entonces no hay consumo, y frente a esta situación la sociedad se tiene que arreglar con un salario
donde hay que pagar los medicamentos, el alquiler, vestirse, los remedios, todo lo que hace a la vida ciudadana, y no alcanza. Por más que se estire, no alcanza. Y entonces hay un estado de sensación de pago donde se ve en los bancos que no se están levantando las tarjetas con las que la gente compra alimentos. Es decir, está comprando alimentos a créditos y no paga su tarjeta en el vencimiento. Y encima de esto nos encontramos con una tremenda morosidad, con atraso en expensas en los departamentos, con atraso en los alquileres, es decir, con una serie de inconvenientes que va demostrando la fragilidad y el estado vulnerable económicamente hablando de la sociedad argentina. Esto lo hizo Milei, esto lo hizo el cachivacherismo del liberalismo que gobierna la Argentina. Y ahora, frente a esta situación de un nuevo vencimiento con el Fondo Monetario, no se puede levantar. Y no se puede levantar porque no se produce. Y no se produce por todo lo que le estuvimos indicando. Entonces, lo que hay que resolver, cosa que los liberales parece que son muy duros y no lo entienden, es que una sociedad que no tiene consumo interno y no tiene un mercado fuerte, a la larga tampoco tiene una exportación importante, porque el que vive en la Argentina, el que tiene una industria, una empresa en la Argentina, si no tiene mercado local, deja de producir y entonces tampoco va a exportar y tampoco van a aparecer los dólares que la Argentina necesita para no seguir en una bicicleta financiera de pedir prestado para pagar deuda. Esto es tan simple y tan fácil que lo entiende cualquier chico que esté estudiando en el primario. Y entonces, cuando vemos que este famoso presidente que hace economía con plata o sin plata le miente descaradamente y todos los días al pueblo argentino, a nosotros nos llama la atención que desde el sector político nadie salga a marcar estas cosas donde la sociedad nacional está frente a un embustero que es el presidente de la República, a un prometedor de ilusiones que no existen, que no se cumplen nunca, y yo diría a un encantador de serpientes que se llama Milei. Frente a esto, la sociedad está aguantando como puede, autodefendiéndose de lo que puede, y ahora se viene la otra gran noticia, que es el desparramo con la ley de reforma laboral, donde van a dejar mucha más gente en situación de trabajo y vamos a encontrarnos entonces con que el mercado va a seguir definitivamente deprimido. Esto que pasa se resuelve cambiando el gobierno, porque no le podemos pedir que Milei cambie políticas económicas, porque no le da la cabeza, porque no tiene voluntad y porque él piensa exactamente al revés. Él cree en lo que está haciendo y con lo que nosotros vemos y observamos, que pensamos en lo opuesto a lo que él está creyendo, de que un país sale cuando produce, cuando es fuerte su industria, cuando está para exportar y no cuando se transforma en un importador, porque para poder importar como el presidente quiere, tenemos que producir nosotros los dólares y los dólares no los podemos producir. Lo que pasa es que en la cabeza de Milei está la agrícola ganadera, la que le puede mandar las vacas y el trigo y total todo lo demás va a venir de afuera. Bueno, eso terminó hace muchos años y él sigue con la misma teoría vieja del liberalismo que caducó cuando apareció en el país la productividad peronista. Pero claro, ¿qué le vamos a hablar de esto a Milei si para él estas cosas están lejanas? Nunca las leyó. Él leía libros austriacos, mientras en la Argentina, paralelamente a su lectura, se estaba desarrollando la más fenomenal construcción de un país productivo. Milei no nació para gobernar la Argentina. Milei nació para ser un turista universal bancado por todos nosotros, que hace viajes al exterior que no son de Estado, que nunca trajo nada a favor de la Argentina, que nunca hizo nada por el país y que se va a ir del gobierno sin hacer nada, salvo, eso sí, que haya favorecido a los criptoestafadores y que su hermanita esté en la coima del 3% mínimo, aunque algunos hablan de que el porcentaje es mucho más grande. Esta es la Argentina que supimos conseguir. Esta es la que votaron los que votaron a los cachivaches. Y como decimos cada vez que hablamos de este tema, los que trajeron al loco que se lo lleven. Pero si no se lo llevan ellos, nosotros lo vamos a acompañar a los que trajeron al loco y al loco hasta la puerta del hospicio.